Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar a cómo hacer la letra de Minecraft en 3D con las grietas sin necesidad de Cinema 4D. Bueno, empezamos. Primero lo que tenemos que hacer es irnos al link que os dejaré en la descripción, ¿vale? Que es la fuente de Minecraft, que nos dejará un archivo RAR, que será la fuente, que no hace falta poner en escritorio. Lo único que tenemos que hacer es cuando se nos descargue, lo iniciamos o lo abrimos. Y nos dejará tres carpetas, dos que no hace falta utilizarlas y la del medio, que es esta, la iniciamos y le damos a instalar. Vale, una vez instalado nos vamos al Photoshop, ¿vale? Una cosa nos quedará algo así, o del nombre que vosotros queráis, bueno, no, lo que vosotros queráis. Vamos a nuevo, 500 por 500 píxeles, esto no hace falta tenerlo vosotros así, pero yo lo pongo así. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un degradado. El primero, pero vamos a hacer en vez de blanco gris tirando para negro, de 42%, 42 y 106, radial, ángulo 57, yo creo que está bien, sí, menos 57,65 y escala 150 lo máximo. Vale, ahora lo que tenemos que seguir haciendo es poner las letras. Necesitamos la fuente de Minecraft Z2 Font. La que la gente suele tener es Minecrafter 2.0. Vale, utilizamos la que hemos descargado. Mirad, esto es con mayúscula y esto es sin minúscula. ¿Veis? Tenemos que utilizar todo con mayúscula. Ponéis el nombre que queráis. Lo pongo así, el tamaño que vosotros queráis. Vale, ahora rasterizamos texto. Control T, esto simplemente es por decoración, perspectiva. Y lo hacemos un poco así. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es duplicar capa, ok, y flechita hacia abajo. Duplicar capa, ok, 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 flechita hacia abajo. Así hasta la copia 11. O más, si queréis, depende de cómo queréis el 3D de las letras. Pero yo suelo utilizar 11 porque está bastante bien y no hace falta poner más. Copia 10 y copia 11 hacia abajo. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es coger la letra verdadera, subirla arriba del todo, encima del 11, y seleccionamos el 11 y presionando la letra Shift, la tecla que está debajo de la mayúscula, seleccionamos la primera copia y damos luego a Control E. Seleccionamos, le damos doble clic en superposición de colores, le damos y el color negro. Negro. Luego hacemos lo mismo con esto, superposición de colores, pero en vez de negro lo vamos a poner gris tirando para blanco. Este está bien, 66 y 169. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar las dos, dando la una y dando la otra presionando control y luego control E para juntarla. Ahora vamos a trazo, tamaño, vamos a ponerle 1, yo creo, 1 y está bien. Vale, ahora el efecto que le suelo poner yo son unas líneas blancas por detrás, ¿vale? Esto es simplemente por decoración también, no hace falta que lo pongáis vosotros podéis terminarlo aquí, pero a mí me gusta como lo hago yo. Duplicar capa, ok, ponemos la capa que hemos hecho debajo, damos a trazo, cambiamos el color a blanco y en el tamaño le podemos poner 3 o 2, nada, queda mejor 3. Bueno, pues ya está, esto lo podéis utilizar para hacer vuestro fondo de pantalla o vuestro logo como he hecho yo, ¿veis? Yo he hecho mi logo y mi fondo de pantalla y ya está. Y bueno chavales, like, favoritos, comentar en el vídeo si tenéis alguna duda y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.